opina, pide con la independencia una investigación en el Poder Judicial sobre un juez, pues, y yo decía en redes sociales que no pueden darse golpes de pecho, no le podemos creer al Poder Judicial, no tiene autoridad moral cuando tenemos casos como el de Israel Vallarta, sin ser declarado ni culpable ni inocente por 15 años en la cárcel, pero qué bueno que tú, que has sido víctima de esa asociación delictuosa, porque no es otra cosa, esa complicidad del Poder Judicial con los que antes ostentaban el poder, pueda expresarse abiertamente. Si no hubiera habido complicidad, si no hubiera habido corrupción, tú no había forma que tú terminaras en la cárcel para acabar pronto, Jesús. Es correcto, mi querido Vicente, yo te lo puedo decir desde mi plano personal, que bueno, no lo quise tocar porque no lo consideré correcto, pero desde mi plano personal, un juez hijo de su chingada madre que está en Guanajuato, que todavía sigue siendo magistrado, resultó que para él fui culpable solamente porque fue un encargo presidencial el que me encarcelara y que me denigrara de esa forma, pues moral, social y hasta físicamente, ¿no? Entonces, el caso de la existencia de jueces, como el que hoy tiene en prisión, al que ya mencionabas, a Israel Vallarta, podemos hablar, mi querido Vicente, de por lo menos 300 casos que yo te puedo documentar con pelos y señas en la mano, ¿sí? De los que tienen encerrados hoy a personas de manera inocente, de manera injustificada, y que solo es por atender intereses, sean políticos y económicos, pero de que existe una red de corrupción dentro del sistema judicial, dentro de los jueces, sobre todo los jueces federales, eso es innegable, y por eso hoy pegan gritos, pues porque el presidente de la República pues quiere ahondar en eso, y esto sin duda, mi querido Vicente, nos va a tener que llevar a una profunda reforma judicial donde tengamos que ver la posibilidad de quitar esas alimañas que están ahí incrustadas en el sistema, que están medrando con la Procuración de Justicia y que no dejan avanzar a este país, porque este país, aun cuando es un país de leyes, son estos cabrones los jueces del Poder Judicial. No digo todos, habrá sus honrosas excepciones, pero la mayoría de los que yo conozco son una vasca, son una verdadera mierda, mi querido Vicente, y allí están, y te digo, y nadie los puede tocar a los hijos de la chingada, y no me refiero físicamente, simplemente nadie los puede señalar, nadie les puede decir nada, porque siguen actuando como jueces sin rostro y sin nombre, porque prácticamente no se conoce cómo son sus funciones, no se conoce, vamos, la transparencia no les ha llegado pues a estos viven en la Edad Media todavía, ¿sí? Cuando por mandato divino ellos aplicaban la justicia, y así es, hoy se sienten iluminados esta bola de corruptos y de bandidos, solapados también por muchos magistrados, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de la Judicatura, del poder de la Judicatura Federal. Entonces, todos ellos, mi querido Vicente, han hecho que lleguemos a este estado de cosas donde hoy tenemos 273,000 presos, pero de esos 273,000 pesos que tenemos en todas las cárceles, déjame decirte que casi el 67% no tiene todavía una sentencia, y de ese 67%, más de la mitad ya llevan presos más de 5 a 10 años sin recibir una sentencia, y todo por la omisión en la aplicación de la justicia de estos juzgadores, que te digo, insisto, a costa de beneficios personales, a costa de beneficios o de intereses de grupo, pues ahí tienen encerradas a las personas, a la gente, y no les aplican la ley en la forma de vida, y cuando la aplican, como es en mi caso, pues sacan cosas fumadas así como muy fumadas, como muy voladas de la cabeza, para poder fincar responsabilidades sin ser ciertas. Te digo, en mi caso, un juez corrupto del estado de Guanajuato, Roberto, hoy te voy a acordar del nombre, un juez corrupto del estado de Guanajuato consideró, solo porque se lo instruyó de esa forma Genaro García Luna, que yo era responsable de delitos de narcotráfico y que era jefe de la familia michoacana y que estaba coludido con la delincuencia, y que mi participación dentro de la delincuencia organizada era importante, y por eso me dieron 20 años de prisión gratuitamente, de los que pagué gratis, sin tener nada que deber, 3 años y 5 días. Obviamente después, por una magistrada que
que vio bien las cosas, pues ya me dejó en libertad porque no había un solo elemento de prueba que señalara las imputaciones. Pero para esto es que un juez se prestó a esas cochinadas, me jodió la vida de mi familia y por supuesto me desacreditó socialmente en mi círculo social que mantenía en aquel entonces. Pero eso es a lo que quiero llegar. Este caso mío, mi querido Vicente, se replica en cientos y cientos de veces en todo el país, donde te digo, habría que hacer, y si ese es un trabajo que me estoy dando a la tarea de investigar a fondo cuál es la relación del Poder Judicial justamente con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, porque resulta que personas inocentes que permanecen, insisto ahí, como dices tú, como Israel Vallarta, que llevan años a la espera de una sentencia de que se les reconozca su inocencia, pero hay otros criminales verdaderamente delincuentes ligados a asesinatos, homicidios, desapariciones, narcotráfico y toda esa pléyade de medallitas, pues que ni siquiera tocan la cárcel porque con un amparo quedan libres inmediatamente. Entonces, creo que este tema de revisar a fondo la actuación de los jueces es urgente y va a tener que ser una de las cosas más importantes, sin duda alguna, del presidente López Obrador en esta administración, mi querido Vicente. Voy a cerrar el segmento como lo inicié, con la pregunta.